Bueno, que el Señor le bendiga. Aquí me siento como en una montaña rusa con el estómago medio revolcado, dando vuelta. Pero está bueno. ¿Cómo están hoy en esta mañana? Amén, amén. Les voy a traer una introducción de la palabra de hoy. Y en la introducción viene una lección. Y van a haber dos preguntas que les voy a dejar para que cada mañana, cuando se levanten, piensen en estas dos preguntas que vienen al final de la introducción, que sé que les va a servir, les va a ayudar a diario, de cada día. Vamos a empezar primero por la palabra del Señor, que se encuentra en Gálatas 5, 16 y 17. Amén. Dice la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Después de, ahora voy a entrar en la introducción. Después de entregar al Señor, tú tendrás que tomar una decisión diaria. Cada mañana al despertar y prepararte para comenzar tu día, esta decisión será cómo he de vivir este día. ¿Viviré conforme a la carne o viviré conforme al Espíritu? La vida cristiana será una lucha constante y solo hay dos maneras de vivirla: vivir en la carne y ser canales, o vivir en el Espíritu y ser vencedores. Ambas maneras de vivir tendrán sus consecuencias. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso se encuentra en Romanos 8:1. El cristiano que decide vivir conforme a la carne y obedece y sacia los deseos de su carne, así se convierte en un cristiano carnal. El cristiano que decide vivir negándose a los deseos de su carne día a día y se esfuerza por agradar a Dios y cumplir con sus responsabilidades como hijo de Dios, sin importarle lo que siente o no siente, a este la Biblia lo llama cristiano vencedor. Eso es algo bien tremendo, bien bueno. En esta lección se presentan dos cristianos recién convertidos, representados por dos árboles. El primero que estudiaremos será el cristiano carnal. Analizaremos sus características, veremos cómo es que un cristiano recién convertido puede llegar a convertirse en un cristiano carnal. Estudiaremos también al cristiano vencedor, sus características, sus hábitos y todo lo que el recién convertido necesita hacer y no hacer para llegar a ser un cristiano vencedor. Alabado Jesús. Después de arrepentirnos y bautizarnos, si no cultivamos correctamente la vida cristiana, uno puede convertirse en un cristiano carnal. ¿Cómo sucede esto? Lo que pasa es que cuando nos convertimos al Señor, no dejamos de ser humanos. Seguiremos teniendo luchas, tentaciones, pruebas, ahora más que nunca. Después de semanas, meses, hasta años, el descuido y negligencia espiritual dará lugar a que la carne comience a gobernar nuestro ser. Se comienza a olvidar las experiencias que Dios nos dio. Otras pueden comenzar a tomar prioridad en la vida. Así como un jardín se debe cultivar, limpiar y mantener,
Así la vida cristiana necesita el cuidado, el mantenimiento y cultivo espiritual. ¿Será que del trono del árbol, se sepa que del tronco del árbol o de nuestra naturaleza vieja van a seguir, tarde que temprano, los antiguos deseos de la carne? Estos brotan por sí y deben ser cortados con la espada de la palabra de Dios lo más pronto posible. Si no, comienzan a robarle fuerzas de la nueva naturaleza cristiana, nacido de nuevo. Es aquí donde comienza la lucha entre la carne y el espíritu. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Qué les quiero dejar para cada mañana? Cuando se levante cada mañana, háganse esta pregunta: ¿cómo he de vivir este día? ¿Viviré conforme a la carne o viviré conforme al espíritu? Con el pastor con nosotros. Denle un aplauso al Padre. Aleluya. Aleluya. Qué tremenda pregunta, hermano. Pregúntese mañana, los que se despiertan a las 4, los que se despiertan a las 5, los que se despiertan a las 6, los que se despiertan a la 1 de la tarde. Pregúntese, ¿cómo yo voy a vivir hoy? ¿En la carne o en el espíritu? Wow. Mira, hermano, hablando de la carne y el espíritu, mi papá, lo mismo que usted ve, yo, con más años, más bajito, quizás más fuerte que yo. Iba caminando a llevar a mi hermano mayor a que le hicieran unos exámenes. Iba apurado, desesperado, quería llegar, estaba enojado. Cuando llegó a donde estaba el hospital, allí había un enfermero. El enfermero se queda mirando y no lo atiende. Y mi papá insiste, está bravo con el enfermero, le quiere decir algo. Y está tan enojado que levanta la mano a mi papá para darle un golpe al enfermero. Y cuando hace así, se ve que tiene un Nuevo Testamento en el bolsillo. Y bajo la mano. ¿Qué se levantó ahí? ¿La carne o el espíritu? La carne se levantó. Y cuando iba a soltarle al golpe, vio el Nuevo Testamento y dijo, wow, el espíritu me aguantó la mano. Nosotros vivimos todos los días bajo muchas luchas, decisiones todos los días que tenemos que hacer, hermano. Y nosotros tenemos tantas decisiones que hacer, pero cada decisión que tomamos tiene su repercusión, hermano. Decisión, no se olvide de esa palabra, decisión. Todos los días, a todo el tiempo estamos tomando decisiones. Pero nuestras decisiones tienen consecuencias en el mundo espiritual. Porque todo lo que nosotros decidimos y todo lo que nosotros decimos que vamos a hacer, se provoca un efecto en el mundo espiritual. Y te voy a dar un ejemplo. En una ocasión había una pareja jóvenes como entre los 20 años. Tenía un niño pequeñito. La primera decisión errónea que ellos tomaron fue que empezaron a beber. Ya no estaban bien. Eran ahora dos borrachos cuidando a un niño, ¿verdad? No tenían sentido de lo que estaban haciendo porque no estaban sobrios. Ahora, ¿qué hacían? Empezaban a darle cerveza al niño. Eso lo vio. Yo posible tenía 18 años cuando yo vi eso en Puerto Rico y aquello, le daban cervecita al niño.
El niño creció. Y por más que hubieran querido esos padres que ese muchacho hubiera sido un muchacho de bien, nunca fue un muchacho de bien. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de todas las decisiones que nosotros hacemos. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado qué es lo que decimos que nuestros hijos y nuestros vecinos y nuestros familiares oyen de nosotros. Por eso es que hay que tener una mente de vivir en el Espíritu. Cuando vivimos en el Espíritu nos mantenemos viviendo fuerte. Cuando tenemos decisiones, hermanos, correctas, nuestro entorno también se fortalece. Aún nuestra salud es mejor cuando nosotros podemos actuar, vivir y decidir en el Espíritu. Lo que sentimos, lo que queremos, lo que amamos, todo, hermano. Nosotros tenemos que aprender a lo que dice la Biblia, morir a la carne para vivir en el Espíritu. En Romanos, que leímos hace unos minutitos, dice, en 8, 9 al 13, dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero algunos no tienen el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Si me bajan los monitores, pito menos. Escucha bien cómo dice. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo que esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Aleluya. Mire esto. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, él mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, dice, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Pero si vivís conforme, pero si vivís conforme a la carne, habéis de morir. Pero si vivís conforme al Espíritu y hacéis las obras, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Voy a volver a repetir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ay, lo voy a decir otra vez. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué vamos a hacer nosotros para vivir en el Espíritu, hermano? ¿Cuáles son las decisiones? ¿Cómo nosotros vamos a cuidar esta vida espiritual que se hablaba en un momento en la introducción? Que tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermano? ¿Cómo vamos a tomar esas decisiones? ¡Aleluya! Ya sabemos y tenemos claro que si nosotros queremos ser gente de Dios, tenemos que vivir en el Espíritu. Y que también dice en estos textos que leímos que no le debemos nada a la carne. Y que si vivimos en el Espíritu, hacemos morir ¿a qué? A la carne. También leímos en Romanos 8:6, dice, porque la mente puesta en la carne es muerte. Si usted pone su mente en la carne, se muere. Vamos a parar un momentito aquí. Vamos a explicar qué es muerte. Porque muchas veces nosotros pensamos en la muerte como algo que vamos a cesar de existir. Yo no sé si usted sabía, pero téngalo claro, usted nunca deja de existir. Esta carne sí deja de existir. Pero nosotros somos eternos. Vida eterna, muerte eterna. Sepa que cuando a usted lo metan en un ataúd que tenga 90 añitos o 95, yo tengo una suegra bien linda
que tiene 89 años. Yo sé que algún día el Señor se la va a llevar. No voy a ver a mis hijos a 80 tampoco, ni a 90. Yo también tengo que salir de este lugar si Cristo no viene. Pero yo quiero que usted entienda que el día que nosotros muramos solamente en la carne, no en el espíritu. Por eso es que nosotros no le debemos nada a la carne, porque la carne no es eterna. Por eso es que nosotros vivimos en el espíritu, porque el espíritu es eterno. Por eso es que la Biblia dice que 3 cosas permanecerán en este mundo: la fe, la esperanza y el amor. Y la fe es en el mundo espiritual, la esperanza es en el mundo espiritual y el amor en ese mundo espiritual. Por eso es que nosotros le debemos al espíritu, pero no le debemos a la carne. A esta carne no le debemos. Esto estamos aquí puestos por un tiempo, con propósitos en este mundo. Estos propósitos que están aquí para un propósito venidero de una vida eterna. Aleluya. Aleluya. Hermanos, ay santo. Es que la mente espiritual tiene que despertar de nosotros. La mente espiritual, la vida espiritual tiene que despertar en nosotros para que nosotros podamos ser guiados en un pensamiento espiritual y no erremos, hermano. Todos los días estamos tomando decisiones. Y la carne siempre está ahí para poder sacarte del pensamiento espiritual. Los pensamientos siempre están ahí. Están conectados a este pellejito. Por lo menos la niña dijo amén. Aleluya. ¿Qué hay? Mire, hermano, es que nosotros tenemos aleluya. Nosotros vivimos a nuestro sentir. Muchas veces pensamos que estamos bien con Dios y estamos logrando cosas en el Señor. Y no está mal. Pero yo quiero decirte que aún más Dios tiene para cada uno de nosotros. Y a los que han recibido más, Dios tiene aún más. Y a los que hayan recibido en gran manera en el mundo espiritual, aún más. Porque yo quiero que entienda que esto en el espíritu es algo que se transfiere, sube y sigue subiendo nivel hasta que tú puedas encontrar, como dice la palabra de Dios, porque estoy persuadido que la buena obra que comenzó en vosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Aleluya. Hagamos morir al espíritu, a la carne. Hagamos morir a la carne por medio del espíritu. 2 Corintios 10, 3, 4 dice: pues porque andamos en la carne. ¿Se acuerdan? En la introducción también se habló eso, ¿verdad? Porque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Aleluya. Ponte guapito conmigo. Hay a veces que se nos sale el viejo hombre. Yo no puedo decir eso porque yo me crié en el evangelio, pero no es que haya tenido, ¿verdad?, mis momentos también. Hay veces que la vida de 52 años a quien yo no le haya dado un puñito sería que le dijera mentira, ¿verdad? Pero muchas veces decimos: dale gracias a Dios que yo me convertí, porque si yo no me hubiera convertido te sacaba los ojos. Eso es el espíritu, hermano. Esa es la carne, ¿verdad? O a veces dice: si tú supieras. Tápese los oídos los 16 para abajo. Si tú supieras que cuando yo era muchacho, yo estuve con fulana, con ferecea, con su tarena, con santalea, con la talea y con la talea y con la talea. Eso no es el espíritu, eso no es testimonio. ¿Qué es un testimonio? De que yo voy a decir que yo era
el hombre que me las conseguía, el hombre que me las buscaba, el hombre que mejor robaba, el hombre que mejor... Eso es todavía vivir en la carne. Vivir en el Espíritu es pensar y vivir diciendo, yo he sido redimido y puedo ahora pensar en lo que Dios y yo y el pueblo de Dios está trabajando para un mundo mejor. Es vivir pensando y tomando decisiones. Aleluya. En Zacarías 4:6 continúa, él dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Sí, Señor, gloria a Dios. Pues no nos debemos a la carne, nos debemos al espíritu. No es cuánto esfuerzo, mire hermano, créame, uno de los problemas que nosotros tenemos es que vivimos tratando de esforzarnos para lograr las cosas. Y cuando digo esforzando nuestro físico. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes son los que más económicamente están? Los mejor económicamente están. Los que están martillando todos los días, rompiendo paredes, los que están cargando piedra, picando piedra, o los que están en las oficinas. Entonces, no es con esfuerzo, no es con fuerza. Entonces, nosotros que somos cristianos, que hemos entendido esto, nosotros podemos decir que no es con la fuerza, sino por medio del Espíritu de Dios. Nosotros tenemos facultades aún más grandes, hermano, quiero que sepa que nosotros tenemos aún facultades más grandes que las que tienen los del mundo, porque aún en el mundo la gente entiende y crece y triunfa, pero yo quiero decirte que nosotros los hijos de Dios podemos crecer y podemos triunfar aún mucho más, porque nosotros entendemos el mundo espiritual. Santo, aleluya. Nosotros. Me gustaría levantarme aquí y decir, ¿quiénes son los que ya se sienten que van camino en ese mundo espiritual, que ya lo miran en donde están y le ven una posición, que ya lo ven donde están y dicen, esta persona puede ser del grupo de los que hacen que esta compañía sea mejor? Esta persona es la persona de los mejores que tenemos en este lugar, porque yo sé que aquí hay muchos, porque nosotros los cristianos somos los que podemos entender mejor. Sí, porque muchos, por así decir, no estoy diciendo que aquí, muchos dicen, ¿saben cómo yo me hago el supervisor o el jefe de aquí? Pero él pues chismoseando, diciendo lo que aquel hizo, o quizás no lo hizo, pero dijo. Pero no es así. Te voy a decir cuál es el problema. Te voy a decir cuál es el problema que nosotros tenemos, porque no estamos viviendo en un mundo del espíritu. Te voy a explicar. Y yo quiero que tú, mire, si el mensaje hasta ahora, y si el mensaje después de ahora, tú no lo escuchas y no lo entiendes o no le pones atención, pero esta partecita yo quiero que tú le pongas mucha atención. Mira, escúchame bien. El problema que estamos teniendo es que estamos enfocados en lo que podemos recibir y no en lo que podemos dar. Y te voy a explicar. Usted va y busca un empleo. El próximo de ustedes que vaya a buscar un empleo, esto va a hacer la diferencia en su vida, para que entienda. Voy a buscar un empleo. Y usted está enfocado, ¿cuánto dinero me van a dar? ¿Cuántas horas de overtime voy a tener? ¿Qué es lo que recibo? Y el hombre que está en el otro lado está mirando una persona que está interesado en recibir. Pero si usted llega a una compañía y en vez de enfocarse en lo que va a recibir, le dice, si usted me da la oportunidad de yo ser su empleado o su asistente o su gerente, usted va a recibir de mí, número uno, integridad. Usted va a recibir de mí un vaso de crecimiento. Usted va a recibir
de mí una persona que va a lograr las cosas porque yo soy una persona que logro. Usted va a recibir de mí un buen jugador en el equipo. Y usted se enfoca, hermano, en lo que usted tiene, en lo que usted es, en lo que usted puede dar. Usted puede estar seguro que usted puede lograr más en la vida de estar pensando en lo que esta carne va a recibir. Oh, porque solamente nos preocupa. ¿Y qué tan lejos queda el break room de donde yo voy a estar trabajando? ¿Ah? Y hay un reloj de la hora para yo mirar cada 3 minutos a qué hora es que para irme para la casa. ¿Y cuántos minutos son de break? ¿Son media hora o son 45 minutos? ¿Y me lo pagan o no me lo pagan? ¿Y cuándo viene el primer aumento? Al mes, a los 3 meses. ¿Está viendo? ¿Y usted cree que los gerentes que está cogiendo empleados se va a emocionar por lo que usted está pidiendo? No, por lo que usted da. Como dijo Jesús, alguien me ha tocado, porque virtud salió de mí, virtud salió de Dios. Porque, hermanos, tenemos que saber que somos personas que tenemos para ofrecer, porque nosotros vivimos en el Espíritu, y si el Espíritu vive en nosotros, nosotros somos personas de autoridad. Diga autoridad. Diga, soy persona de autoridad. Soy persona de autoridad. Tengo el poder del Espíritu en mí. Aleluya. Aleluya. Gálatas 5:17, lo leímos también, ¿verdad? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro. De esa manera no podréis hacer lo que deseáis. Imagínense eso. Aquí yo me paro y hay una galletita en Sam. Pasé la prueba, hermano. Ayer estaba en Sam y vi una galletita Jota. Yo decía, aquí me llevo una galletita que tengo hambre. Pero no me la llevé, hermano, pasé la prueba. Pasé la tentación. Y usted va por ahí y ve la galletita. Antes de ir a Sam, vi a la tesorera, el sonidista en Walmart. Fuimos allí. Allí también hay galletita suelta. Aleluya. Esa no la vi, esa no me tentaba. Y yo voy así. Y cuando llego, que estoy llegando, por aquí hay uno rojito con un palito de 3 pullitas y unos cuernitos aquí, así chiquititos. Y me dice, si ya está rota, no hay nada. Y ya me acuerdo el otro y dice, ¿te acuerdas el mensaje de las juguitas que tú diste? Que no se podía estar comiendo juguitas, ¿no? Dice, pero eso no son uvas, decir, eso son galletitas. Dice, lo mismo da un pecado que otro, el pecado grande y el pequeño. Y acá el coloradito decía, si ya está rota, si ahí la van a tirar al zafacón, te puedes dar 3 vueltitas, son 3 galletitas. Y yo quiero que usted entienda que cuando nosotros vamos viviendo en este mundo espiritual, que hay una batalla entre la carne y el espíritu. Si yo cojo la galletita, el angelito me dice, ahora tienes que pedir perdón. Y si no cojo la galletita, el rojito me dice, qué Juan bobo eres, you're a wimp. Así que dice en inglés, tú eres más bobo. ¿Te está viendo? En otras palabras, que la Biblia dice que nunca hacemos lo que queremos, porque vivimos en una lucha de la carne con el espíritu. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender qué es la vida que nosotros tenemos que llevar. O vamos a vivir en el espíritu o vamos a vivir en la carne. O vamos a satisfacer los deseos de la carne o vamos a satisfacer la vida en el espíritu. ¿Qué es lo que nosotros vamos a vivir? ¿En dónde nosotros nos vamos a enfocar? Gálatas 6:1. Hermanos, aún si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo. ¿Qué quiere decir?
que si nosotros podemos vivir en el Espíritu, hermano, escuche bien, si nosotros podemos vivir en el Espíritu, si nosotros podemos lograr no vivir por los deseos de la carne, si nosotros podemos caminar en el Espíritu, cuando un hermano de nosotros, cuando un amigo de nosotros, cuando una persona que está cerca de nosotros no puede vivir en el Espíritu, nosotros no estamos aquí para juzgarle, sino para restaurarle. Porque mire como dice, es tremendo, es claro, esto está, mire, tremendo, tremendo, tremendo. Quisiera buscar una palabra que fuera, que dijera más de tremendo. Porque mire como dice, mire, hermano, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en el espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso está fuerte. Le digo dos palabras y continúa el mensaje. Yo soy testigo, hermano. 52 años que tengo de vida, 52 años en el Evangelio. Yo soy testigo. Y yo estoy bien seguro. Y me incluyo yo soy de ese equipo. Lo digo con, ¿cómo se dice? Con vergüenza, pero lo digo porque nosotros tenemos que reconocer nuestras cosas. Nosotros, los espirituales, somos los primeros que sacamos la gente de las iglesias. Nosotros, hermano. Nosotros que vivimos en el Espíritu, que queremos hacer el bien, somos los primeros que estamos abandonando a las personas que faltan. Lo más que me llama la atención es que a veces nosotros podemos vivir, vamos a suponer que yo tengo 50 años, pude haber vivido 30 años en el mundo, pude haber estado encarcelado 7 veces, pude haber traficado las drogas todas las que pude haber traído de diferentes países, pude haber sido el sicario más feo y más conocido, pude haber hecho malas cosas. Me convierto a Cristo, me pongo una Biblia bien grande bajo el brazo, empiezo a vivir en santidad. No es que de juguete, no es que estoy relajando, es que sí, se cambió en santidad. Pego a venir a la iglesia todos los días con mi pantalón negro, mi camisa blanca, mi corbata negra. Me recorto bien, ni el bigote me dejo. Quiero vivir santo, quiero estar bien para con Dios porque mucho agradecido. Pero entonces, el hermanito que te predicó en aquel caserío cuando tú te convertiste, aquel hermanito que fue el que dio la palabra cuando tú pasaste al frente, aquel hermanito que fue el que Dios usó para que tú pudieras tener una vida nueva, falló y hace 2 semanas que está en la casa porque falló allá rascándose la cabeza. ¿Cómo voy a volver a la iglesia? Y nosotros, yo que fui convertido por medio de esa palabra, soy el primero que digo, mira que no ama a Dios, qué feo, ¿por qué hace esas cosas? En vez de restaurarlo, hermano. Nosotros, hermanos, aquí en la iglesia, tenemos que saber que vivir en el Espíritu no es solamente caminar en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es también juzgar en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es tomar decisiones correctas. Vivir en el Espíritu es todo el tiempo haciendo lo que el Espíritu dice que se hace. El Espíritu dice que nosotros restauremos al caído. Pues nosotros tenemos que restaurar al caído. ¡Oh, aleluya! Dios bendiga el ministerio de Francisco, levantando al caído, restaurando al caído. Aleluya. Tenemos, hermano, tenemos que tener esa mente espiritual para todo. Cuando venga un hermano, usted nunca se va a encontrar en una iglesia que se para un hermano que mire, huele todo, se sienta. Ustedes ven que nadie se sienta allí cerca de él. No estamos mirando en el Espíritu. ¿Quién se atreve a darle un abrazo? ¿Quién se atreve a darle un beso? ¿Quién te atreve a decirle le amo? Que hace tiempo que nadie le ha dicho que le ama. ¿Quién se atreve a ver un pastor, a un evangelista, a un maestro, a un hombre realizado? Cuando mi papá predicaba, que también era el pastor en una iglesia,
Él predicaba. Y en la parte de atrás había un borracho. Y cuando la iglesia decía, ¡aleluya!, él decía, ¡fuego a la lata! Y cuando mi papá decía, ¡gloria a Dios!, allá le decía, ¡aguadilla en mi cuna! Eso fue en el pueblo de San Sebastián del Pepino. Pasó al frente, hermano, ese día. Era un chiquito. Muy chiquito. 7 años no tenía. Hace poco me dijeron que partió con el Señor. Pero ese día él se convirtió. Y fue pastor por muchos años. Nosotros tenemos que tener la capacidad de vivir en el Espíritu, hermano. Créame que siempre tenemos que tener esa capacidad. Tengo que hacer algo. Si tengo al final tiempo, lo hago. Aleluya. Gálatas 5:17, Efesios 3:16 dice, que os conceda conforme a las riquezas de gloria ser fortalecido con el poder del Espíritu del hombre interior. No es nuestra fuerza, es nuestro hombre interior, es nuestra mente dedicada a Cristo. En Romanos 12:2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Póngase de pie, hermano, un momento. Póngase de pie. Prepárame el otro micrófono, por favor. Hermano Francisco, coge aquí el micrófono que le van a dar. Y yo quiero que usted se pare a la parte afuera del templo con ese micrófono. Tenemos un hermano en la parte afuera del micrófono de la iglesia, afuera. Le deja la puerta abierta. Afuera, completamente afuera. Yo quiero que usted se pare ahí mismito donde está, un poco para acá, mire. Para acá, más para acá, más para acá. Siga más para acá, siga para allá. Okay. Yo quiero que usted dé una vuelta, hermano. Dé una vuelta hacia allá. Mirando hacia el otro lado de la calle. Exactamente. Hable a ver si la escuchamos acá. Diga gloria a Dios en su micrófono. Gloria a Dios. Ok, se oye. Yo le voy a preguntar a ustedes, ¿qué ustedes ven al frente suyo? Me ven a mí, ¿verdad? Ven madera, ven un monitor. Hermano Francisco, ¿qué usted ve al frente suyo? Veo carros pasando. ¿Qué más ve, hermano? Veo muchas casas. ¿Qué más ve, hermano? ¿Qué ve? Cuénteme todo lo que ve. Veo el cielo muy azul. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes están mintiendo o él está mintiendo? Puede entrar el varón. ¿Quién está mintiendo aquí? Nadie. Nadie está mintiendo, ¿verdad que no? Él dijo lo que veía. ¿Y ustedes dijeron qué? Lo que veía. Pueden sentarse, hermano. Ya casi está parado, se pudieran quedar porque estamos terminando, pero siéntese. Lo que sucede es, hermano, que cuando nosotros estamos mirando por el Espíritu, nosotros no vamos a estar viendo lo mismo que si estamos viendo en la carne. ¿Está viendo? Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer para poder mantener la carne sometida al Espíritu?
yo sé que ya por lo menos la mitad de ustedes me puede decir. ¿Qué nosotros tenemos en nuestra autoridad para hacer, para no tener que vivir pensando en la porquería que pasa por la mente de un hombre y una mujer? Porque a todos nos pasa porquería por la mente. A todos ustedes no, si a mí también me pasan porquería, hermano. A todo el mundo nos pasan porquería por la mente. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Aquí lo leímos, mire. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Mientras nosotros miramos y contemplamos el mundo espiritual, entonces dejamos de mirar el mundo carnal. Mientras nosotros nos edificamos en el espíritu, la carne tiene que exprimirse. Mientras nosotros vivimos mirando a Dios y a lo que Dios quiere, nosotros podemos matar esos deseos carnales, hermano. Hermano, es que todos los días tiene uno tentaciones, todos los días le vienen las trampas, todos los días viene una forma de que uno puede hacer algo mal, porque esto es batalla de todos los días. Pero si todos los días nosotros nos acercamos al fuego de Dios, pero si nosotros todos los días aclamamos a Dios, pero si todos los días nosotros estamos conscientes de que vivimos en un mundo espiritual, de que Dios ve lo que estamos haciendo, nosotros no podemos vivir un mundo carnal. Aleluya. Nuestro esfuerzo no nos va a hacer vencer. ¿Verdad que no? Juan 1, 4, 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido. Hay una cosa, paga lo que me hace acá. Hay una cosa que nosotros tenemos a veces, porque no vemos por los ojos espirituales, vemos por los ojos carnales. Que muchas veces nosotros vemos por el físico de una persona, y según sea el físico o el acento o lo bonito que pueda hablar, a esa persona le podemos creer o no creer. Es un factor. Eso no es aquí, eso es en todos lados. Si usted se fija, la mayoría de las secretarias de los abogados no son feas. La mayoría de las mujeres que trabajan en los aviones, ¿cómo se llama? Zapata. Eso mismo. No son feas. ¿Cuántas veces usted se ha montado en un avión y ha visto una mujer visca, mellá, o qué sé yo? O que cuando pasa por el avión va japando entre asiento y asiento porque no puede servir porque está muy gruesa. ¿Cuándo usted lo ha visto? ¿Por qué? Porque por naturaleza el hombre cree, créame lo que le estoy diciendo, estadística, el hombre cree que las personas mejor parecidas son las personas más inteligentes. No es que usted dice, este es más inteligente, no, es que el inconsciente te dice, este tiene que saber más que aquel. Más alto, más guapo, más fornudo, ¿cómo se dice? Six packs. No, ¿para qué las mujeres están buscando un six pack si con el barril completo es suficiente? El mejor que se ve de todo, el más atlético, piensa que es más inteligente. Entonces, pero esos son los ojos carnales, porque nosotros vivimos y miramos con nuestros ojos carnales. Y me paro aquí a decirle,
Hay muchas cosas feas en la carne, pero hay otras cosas que no son tan feas, que son de nuestro diario cotidiano, que nosotros hacemos en la carne, porque no estamos conscientes en el espíritu. Y eso es lo que yo le quería decir ahorita. Nosotros no queremos vivir en la carne, queremos vivir en el espíritu, pero no tan solamente vivir en el espíritu, sino vivir en una dimensión del espíritu. Termino con esto, hermano. Yo necesito hacer un círculo aquí. Yo necesito que vayan pasando los hermanos hasta que yo tenga círculo. Ven, empieza, hermano. Pasa. Aleluya. Usted se va a parar mirando hacia mí. Aleluya. El próximo, un poquito más al frente. El próximo se va a parar mirando hacia mí, aquí. De hombro, pegado el hombro. Es como van a hacer un círculo. Así, pegado con hombro. Siguen hasta que hagan el círculo hasta allá. Cierren ese círculo como más puedan. Necesito gente por acá. Por acá. Sí, vayan cerrando el círculo. Acá. Se peguen un poquito más. Si no es que llegan más personas y me ayudan. Pero hombro con hombro. Vayan cerrando más o bien según van llegando. Que Chachi, yo te voy a necesitar a ti. Sí, te voy a necesitar a ti. Y voy a necesitar uno más. Para mi nena, dame la manita. Usted va a estar en el centro del círculo. Ahora yo quiero poner, por ejemplo, a Chajaira, porque yo sé que ella no se va a enojar conmigo. Y ella va a ser el eslabón débil. La cadena débil. O la cadena no, el eslabón débil de la cadena. Entonces, todos son fuertes. No los empuje, hermana Minerva, no pretenda que después uno se me va a golpear. Pero trate de salir por cualquier lado que no sea Chajaira y usted va a sentir que la pared no la va a dejar salir. Por José, usted trate por ahí y como que lo empuja, no puede. Por donde está Marilú, no puede. Por donde está Yanira, no puede. Por donde está Wendy, no puede. Por donde está la hermana, no la veo, Froleni, Mariluz, Evelyn, Francisco, Keyani, Ángeles, Marí, la hermana Ángela, la hermana Friol, Fresot, y por donde Chachi, ¿qué pasa? Cuando usted empuja, hay un eslabón débil. Yo quiero que usted entienda algo. Pueden sentarse y darse un aplauso a usted mismo. Una cosa sucede, mi hermano, que cuando uno trabaja en equipo y entre nosotros hay uno que no está en el mover del espíritu, se convierte en la cadena débil. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a visualizar. Hermano, mire, quiero que entienda, hermano, quiero que sepa, yo creo que voy a predicar este mismo mensaje otra vez, porque yo no he podido ni tocar la superficie de donde Dios quiere llevarnos a nosotros a vivir en el Espíritu. Pero yo voy a terminar con esto, hermano. Una sola persona que en un grupo sea un eslabón débil hace un daño al equipo completo. Si fuera una cadena que estuviera bajando desde el cielo y aquí se le ponía una pesa y en la pesa esa que está aquí pesaba 400 libras
Y entre medio de esa cadena había un eslabón de plástico. Por ahí se iba a romper y no iba a poder aguantar. Es necesario que nosotros podamos ver las cosas en términos espirituales. Es necesario que nosotros podamos vivir y tomar decisiones todo tiempo en el espíritu. Miren, hermano, póngase de pie. Si me acuerdo que tengo que terminar. Esconda su mano aquí debajo de su hombro. Así, escondidita, que ustedes no vean si saca un dedo, si saca dos, si saca tres. ¿Cuántos de ustedes han podido durar más de 5 años en una iglesia? Saque un dedo si puede. Si usted ha durado más de 5 años en una iglesia, saque un dedo. ¿Cuántos de ustedes han podido durar más de 5 años en un matrimonio? Si usted puede, saque un dedo. ¿Cuántos de ustedes han podido trabajar para una compañía más de 5 años? Saque un dedo. Tengo más preguntas, pero yo quiero decirle algo. Ya puede ver, ya usted se vio. Yo estoy seguro que los que sacaron dedos, yo les puedo hacer 10 preguntas más y van a seguir sacando dedos. Hay una cosa en el espíritu que se llama carácter. Dígalo, carácter. Voy a poner, por ejemplo, ¿cuántos años desde que usted vio por primera vez a Evelyn, que dijo, mentor, de la primera vez que usted vio a Evelyn, dijo, esa la quiero para mí, está muy bonita, yo la quiero para mí? ¿Cuánto hace de eso? 30 años. ¿Qué tiene más valor? Cuando usted le dice ahora, te amo, o 30 años. Eso es una cosa que se llama carácter. En el espíritu, nosotros tenemos que ser gente de carácter. Nosotros no podemos ser un rato sí, un rato no. Yo me encontré ayer con un gran amigo, no amigo, pero un muchacho que se crió en la iglesia que yo me crié. Vive aquí detrás. Me crié en la misma iglesia. Lo encontré, él me reconoció a mí porque yo lo había visto de niño. Cuando me vio grande. Y eso fue ayer, hermano. Ayer sucedió esto. ¿Cómo estás? Cuando te vi, dije, se parece a la familia Diodonet. Tú eres el más chiquito, ¿verdad? Y ahora miraba para arriba, hermano. Arriba miraba para hablar con ese muchacho. Y dice, sí. Y mañana vas a ir para mi iglesia, le digo. Yo tengo iglesia, estoy yendo a mi. Eso es carácter. Una persona que esté donde esté va a servir al Señor. Así que, hermano, así donde está. Dice la Biblia, 1 Corintios 12:10. ¿Cómo nosotros probamos los espíritus? A otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento y a otros discernimiento de espíritu. ¿Verdad? Usted se pregunta, ¿cómo yo voy a asegurarme que una persona está viviendo en el espíritu? ¿Y cuál va a ser la prueba final para que nosotros podamos saber si tal persona vive en el espíritu? Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna, ¿se acuerda de ese texto al principio? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme, los que no andan conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu. Así, hermano, que si nosotros vivimos bajo el fruto del Espíritu, que es amor, paciencia, benignidad, contra ninguna de esas cosas hay ley. Eso es necesario, hermano, que nosotros sometamos esta carne al Espíritu, viviendo en nuestras mentes